Pues nada, entonces, buenos días a todos. Me corresponde moderar esta segunda mesa en la que se va a abordar un poco el tema de la regulación autonómica de los grupos de interés, de los lobbies. Y claro, para mí es un placer tremendo el poder moderar esta mesa con dos amigos, ¿no? Con dos compañeros que casi presentarlos me da rubor porque son personas muy conocidas en el parlamentarismo español, que han desempeñado puestos de máxima responsabilidad en sus respectivas cámaras parlamentarias y que además tienen un perfil académico también muy relevante, ¿no? Simplemente comentar que está con nosotros Joan Ridao y Martín. Joan es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Barcelona, a la vez que cuenta con una licenciatura y un máster en Derecho. Tiene también, como digo, una larga carrera académica que le ha llevado a ser profesor agregado permanente de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y también profesor ad honorem de la Universidad Rovira y Virgili. Además de todo esto, ha sido letrado del Parlamento de Cataluña por oposición y letrado mayor de la Cámara Catalana. En la actualidad es director del Instituto de Estudios de Autogobierno y miembro de la Comisión Jurídica Asesora. Participó en su momento en la ponencia redactora de la reforma del Estatut catalán. Respecto de Raquel Marañón Gómez, es una santiaguesa de pro, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por nuestra alma mater y también diplomada en Criminología por la misma universidad. Cuenta con numerosos cursos y estudios complementarios en aspectos tan variados como antropología social y cultural. Y además, en el año 2008, muy tempranamente, ingresó también por oposición en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales con el número 1 de su promoción. Estuvo trabajando en el Congreso en la Dirección de Asistencia Parlamentaria en la Junta Electoral Central y en 2013 se unió a este pequeño lobby que tenemos también los parlamentos autonómicos, en concreto los letrados de parlamentos autonómicos, y en la Asamblea General de la Asamblea de Madrid como secretaria general de la Asamblea de Madrid. Y ahora recientemente ha vuelto a las Cortes, en concreto como directora de presupuestos y contratación en el Senado. Además, también es docente universitaria y, lo que no es menos meritorio, madre de 5 hijos, lo cual los que tenemos algunos sabemos que tener 5 son palabras mayores, ¿no? Hecha esta presentación, yo, antes de dar la palabra a ellos, que son obviamente los protagonistas de esta sesión, me veo en la obligación de decir algo acerca de Galicia, ¿no? Decir algo acerca de qué ocurre con los grupos de interés en el derecho gallego. Y claro, de entrada hay que decirlo claro, no tenemos regulación específica de los grupos de interés en el ordenamiento jurídico gallego. Esto es algo que en principio llama la atención. Yo recuerdo conversando con mi colega John Smock, el secretario general del Congreso chileno, él le chocaba que esto fuese así cuando sabía, por ejemplo, de la importancia que tiene un lobby muy particular que tenemos nosotros, que es el lobby de la emigración, ¿no? Los cientos de miles de gallegos que viven en el exterior, que tienen organizaciones para su coordinación y que han, por ejemplo, posibilitado que en su momento se hablase de la figura del diputado de la emigración en el Parlamento gallego. Sin embargo, ya digo, no existe una regulación jurídica concreta de esta materia. Tenemos, obviamente, normas que trataré de glosar sucintamente que afectan a la problemática de los grupos de interés, empezando por una ley, la 17/2008, de 29 de diciembre, que regula la participación institucional de ciertos agentes sociales, fundamentalmente sindicatos y asociaciones de empresarios, en la formación de políticas públicas en el ámbito autonómico.
pero aunque hace una referencia específica a su participación en la elaboración de las normas, es una ley que tiene un alcance muy limitado. Cuando realmente esta problemática se ha abordado de forma más frontal ha sido en 2015. En 2015 se tramitó en el Parlamento de Galicia una serie de medidas de lo que en aquel momento se denominó impulso democrático. Bueno, en un momento, como todos recordamos, en el cual la lejanía de los políticos y de la sociedad estaba particularmente intenso, ¿no? Y pues quiso haber una reacción en ciertos ámbitos, también en Galicia, para posibilitar la participación de los grupos sociales, la demanda de la cláusula Lelio Basso del 9.2 de la Constitución y del 4.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia, y esto llevó consigo un paquete normativo de cambios en la línea de posibilitar esta cercanía de representados y representantes. Una primera norma que se cambió y que, a mi juicio, tiene un alcance limitado, pero que ayuda a resolver o, por lo menos, a delimitar la participación de los grupos de interés en la financiación de los partidos políticos y en la financiación electoral fue precisamente la modificación por la Ley 9/2015 de 7 de agosto de la financiación de los partidos políticos en Galicia y de sus fundaciones asociadas. Mucho más alcance, sin duda, tuvo la aprobación de la Ley de Transparencia de la Comunidad Autónoma, ¿no? Había un antecedente en 2008 de una Ley de Transparencia anterior, pero la Ley de Transparencia de 2016 tiene muchos más referentes que nos pueden ser de interés respecto del tema que nos ocupa. Por ejemplo, aborda directamente la cuestión de la regulación de la huella legislativa, ¿no? Efectivamente, esta ley establece la obligación de que en las páginas web de la Administración Autonómica, con motivo de la tramitación de proyectos legislativos y proyectos de reglamento, quede constancia de las distintas aportaciones que se hacen por grupos sociales, por todo tipo de operadores jurídico-políticos en la materia. Una regulación claramente insuficiente, pero que supuso un primer aspecto valorable en esta materia. Lo que no aborda esta ley y que tampoco, como señalaré posteriormente, se recoge en la regulación parlamentaria es una regulación en relación con la huella legislativa de las reuniones que puedan tener los lobbies, los grupos de interés con los parlamentarios. Esta es una cuestión que nos ha llevado a más de un disgusto a los parlamentos autonómicos en relación con las valoraciones que anualmente hace Transparencia Internacional de nuestras actividades, ¿no? Una de los reproches que casi todos los parlamentos no cumplíamos era que Transparencia Internacional exige que se publique en las páginas web la agenda en definitiva de los parlamentarios de una forma cerrada. Claro, se publican las reuniones oficiales de los parlamentarios, incluso, por ejemplo, las del presidente de la Cámara, pero no hay una constancia específica de las reuniones con lobbies, por ejemplo, por mandato legal, por ejemplo, en Galicia. Otro aspecto muy importante de este paquete normativo de 2015 fue la aprobación y actualización de una ley de participación en el Parlamento, reguladora también de la iniciativa legislativa popular. Esta ha sido una vía bastante exitosa para favorecer la interacción de grupos de interés con la Cámara Legislativa gallega. Es más, se ha creado no solo un lobby legislativo, por la gran facilidad que hay para presentar iniciativas legislativas en este ámbito en Galicia, que se ha reducido notablemente el nivel de firmas para su presentación, sino incluso podemos hablar de un lobby de impulso, porque nuestro Parlamento es de los pocos que permite la presentación por parte de personas físicas o jurídicas de iniciativas de impulso, de proposiciones no de ley ante la Cámara. Menos alcance ha tenido lo que podemos llamar un lobby rogatorio, porque preguntas ante la Cámara de Iniciativa Popular se han tramitado muchas menos, parece ser menos atractivo
para los grupos de interés. Bueno, es también una regulación tangencial, no va de lleno a la problemática de los lobbies, pero sí que favorece la interacción entre la Cámara y los grupos sociales y de interés. En el ámbito de la reforma reglamentaria que también se llevó a cabo en 2015, se pueden destacar un par de artículos que ha incorporado nuestro reglamento. En primer lugar, se establece que en el artículo 115.3 que las ponencias en el trámite del procedimiento legislativo puedan escuchar a personas expertas y representantes de colectivos sociales, vía que no se ha usado en demasía en nuestra Cámara, ¿no? Sí es cierto que somos un Parlamento con gran utilidad, con gran uso de las comisiones de estudio y ahí numerosos lobbies, numerosos grupos de interés deponen su criterio ante la Cámara, pero no con motivo de procedimiento legislativo. Donde sí que nos hemos situado un poco en una línea avanzada ha sido nuestra reforma que incorpora la obligación de que nuestro portal de transparencia, artículo 66 bis del reglamento, publique toda la información que exige al Ejecutivo la Ley de Transparencia con carácter general y, además, toda la información que se deriva de las previsiones reglamentarias. Y muy en concreto, y esto es importante respecto de la cuestión de la huella legislativa, nuestro reglamento obliga, y así lo hacemos, a que se publiquen todas las votaciones, el sentido de todas las votaciones que hacen todos los diputados en nuestra página web, en la línea, por ejemplo, que contiene el artículo 214 en fin de la proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados. En esto vamos nosotros por delante de la Cámara Baja. Sucintamente, decir que sí ha habido debate sobre los lobbies y los grupos de interés en el Parlamento de Galicia. Lo ha habido porque se debatió el 26 de marzo de 2019 una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que proponía regular esta cuestión. Es cierto que es una proposición, o fue una proposición rechazada y muy limitada porque solo afectaba al ámbito del Ejecutivo, dejaba fuera al Parlamento de su regulación y pretendía unos objetivos muy mínimos: crear un registro de grupos de interés, coordinar con el comisionado de transparencia, que en nuestro caso es el valedor do pobo, ese registro y la actuación de los grupos de interés. Regulaba la huella normativa, pero solo respecto de proyectos de ley, lo cual a mi forma de ver, al menos en Galicia, es un problema, porque en Galicia se aprueban muchos cambios legislativos por proposiciones de ley e incluso por enmiendas del grupo mayoritario a proyectos de ley, con lo cual quedaba incompleta la huella legislativa de esas normas, y establecía un régimen sancionador. Una proposición que no me voy a detener aquí, pero que tenía una defectuosa técnica normativa, incluso a mi juicio tenía problemas en cuanto a la base competencial con la cual se quería ejercitar. Problemas de técnica normativa por repeticiones en algunos artículos, incluso proponía algo que por desgracia ahora estamos acostumbrados, pero que es un auténtico disparate constitucional, y es la entrada en vigor instantánea de la norma. Es decir, decía que se entraría en vigor el mismo día de su publicación, lo cual obviamente no es un ejemplo de buena técnica normativa ni de respeto del principio de seguridad jurídica. ¿Qué podemos hacer entonces en Galicia con las normas que tenemos aprobadas respecto de los grupos de interés? Bueno, podemos hacer algunas cosas. Tenemos un comisionado de transparencia, lo he dicho antes, el valedor do pobo, que puede vigilar por las obligaciones del Ejecutivo en esta materia y de sus miembros. Tenemos un Consello de Contas, un Tribunal de Cuentas Autonómico, que tiene una sección de prevención de la corrupción y que tiene en su artículo 5 bis de la Ley 685 ciertas actuaciones previas para evitar que la interacción entre el sector público y el privado pueda llevar a cabo, pueda traer consigo, mejor dicho, pues problemas de corrupción en esa comunicación. En el procedimiento legislativo, el reglamento del Parlamento
establece, como casi todos en España, como la propia Constitución, la necesidad de que se remitan con los proyectos de ley, los antecedentes necesarios. Yo creo que un lugar que puede ser aprovechado para documentar bien la técnica de la huella legislativa es precisamente que los informes de las Secretarías Generales Técnicas de los proyectos de ley documenten claramente, para que lo sepa la Cámara en detalle, de dónde vienen cada una de las propuestas o de los cambios que han tenido los proyectos de ley en su elaboración preparlamentaria. En el Parlamento tenemos otra vía para detectar la huella legislativa. Tenemos un apartado de participación en nuestra web, que es Legisla con Nos, Legisla con Nosotros, en la cual en numerosas ocasiones las ONGs y colectivos sociales, de forma gratuita, lo cual es interesante obviamente, envían sus propuestas de cambio normativo que son trasladadas puntualmente a los legisladores que se están ocupando de ese problema. Desde el punto de vista que salió en las charlas anteriores de las puertas giratorias y de los conflictos de intereses entre lobistas y diputados y el sector público en general, nuestra Comisión de Estatuto del Diputado lleva a cabo una labor importante. Galicia tiene una incompatibilidad absoluta para los diputados que tienen dedicación exclusiva. Es decir, que no es posible ni económicamente ni en especie recibir ningún tipo de ingreso, además de los previstos en el propio reglamento de la Cámara. Esta cuestión se controla a través de la propia comisión, como digo, e incluso es cierto que muchos de los mandatos que podían tener que ver con la corrección moral y ética en la actuación de los parlamentarios entrarían de lleno en las previsiones de los artículos 13 y 14 de nuestro reglamento, que podrían dar lugar, previa propuesta de la Comisión de Estatuto, a una suspensión por parte del Pleno de la Cámara en virtud de lo dicho, lo previsto en el artículo 103 de nuestro reglamento. Por otro lado, y en lo que nos afecta a los empleados de la Cámara, al personal funcionario, me parece que es más adecuado seguir el modelo clásico de control de nuestra probidad en el ejercicio de las funciones públicas de acuerdo a las estrictas previsiones de nuestro Estatuto de Personal, que tiene rango de ley de 2007, que prevé en este sentido una clara actuación por parte de los servidores públicos y no incluir esta cuestión, como hace el artículo 213 de la proposición de ley de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados en el reglamento, incluyendo a los empleados de la Cámara al mismo nivel que los parlamentarios. Una reflexión final que seguramente van a contestar los compañeros. ¿Es el reglamento de la Cámara y su eventual reforma la mejor vía para establecer obligaciones ad extra e incluso sanciones para los lobistas y terceras personas que pueden resultar afectadas? Tengo mis reservas. Todos sabemos la naturaleza jurídica del reglamento parlamentario, su ratio de norma para regular fundamentalmente el funcionamiento de la Cámara y no relaciones jurídicas fuera de la misma, y por lo tanto pues no acabo de verlo del todo claro. Y por último, ya también para terminar, en la línea de una de las preguntas que hacía antes también el profesor José Julio Fernández de Rodríguez, creo que alguna regulación autonómica en algún momento puede ser impugnada, porque en la concepción que ha seguido la abogacía del Estado de que el contenido esencial de los derechos fundamentales tiene que regularse por ley orgánica, y ha provocado, por ejemplo, que recientemente se nos haya impugnado la Ley de Salud de Galicia, no es desechable la idea de que algunos aspectos de la regulación de los lobbies y de la participación de los diputados en su relación con ellos afecten al contenido esencial del artículo 23 de la Constitución y, por lo tanto, que nos digan que una normación autonómica en esta materia podría ser inconstitucional. Esta era la introducción que quería hacer. Dejo ahora a los auténticos protagonistas de la sesión que nos ilustren con su exposición. Joan, cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias. ¿Se me escucha correctamente? Sí. Sí, Bueno, buenos días. Permitidme que empiece por un pequeño capítulo protocolario, pero no por ello menos sincero, agradeciendo a los organizadores del Seminario Internacional su invitación a participar en el mismo y especialmente al amigo José Antón Sarmiento, con quien, como él ya ha recordado, en otros tiempos compartimos responsabilidades parlamentarias, ¿no? Bien, me voy a apoyar esencialmente en unas diapositivas, en un PowerPoint que voy a intentar mostrar ahora, si no hay problemas de orden técnico. Y en todo caso me remito también no solo a esa exposición, a esa presentación que pondré a disposición de la organización, sino también a la contribución escrita que se me ha solicitado para un trabajo o una obra colectiva, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Sí? Bien. Bueno, empiezo con una reflexión general que además enlaza con lo que planteaba José Antón hace un momento, ¿no? Según la teoría de la democracia contemporánea y en toda la literatura sobre estas cuestiones, se desprende claramente que cualquier gobierno abierto que aspire a unos altos estándares en términos no solo de transparencia y de participación, sino también de regulación de una actividad de influencia como la de los lobbies, necesita una regulación específica, ¿no? Porque que un determinado sector económico, ONG o el tercer sector, por ejemplo, tenga interés en una futura normativa y en una decisión relevante que puede afectarle, pues no deja de ser algo natural, ¿no? Otra cosa es que debe quedar claro lo que está permitido y lo que no en esa interacción, como decía Sarmiento antes, ¿no? Para no comprometer obviamente el interés general y también, ¿por qué no?, para generar recíprocamente confianza entre todos los actores, ¿no? Y ¿por qué no?, también para mejorar la reputación o la imagen pública de los lobbies, de los grupos de presión que son percibidos normalmente como algo negativo, ¿no? Además, se trata de una exigencia, de un requerimiento que deriva, en primer lugar, de una percepción social en el papel poco creciente, pero ya no lo sé tanto porque si vemos una serie estadística de encuestas, por ejemplo, del CIS sobre el tema de la corrupción, evidentemente en esa prelación o jerarquía de preocupaciones sociales la corrupción ha ido oscilando entre los primeros puestos, ahora no tanto, pero lo cierto es que este es un tema relevante y que inquieta y preocupa a mucha gente, pero también deriva de los requerimientos que vienen de organismos internacionales, la OCDE, Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa o también de organizaciones como Transparencia Internacional. En definitiva, esa regulación es vista como un antídoto contra prácticas espurias, la financiación irregular de partidos políticos, las puertas giratorias de las que antes se ha hecho mención, la captura regulatoria entendida como el apartamiento por parte de un órgano regulador pues, del interés general, normas con lagunas inducidas, es decir, normas que se hacen con un nivel de precisión muy bajo precisamente para eludir su cumplimiento. En cualquier caso, la clave obviamente reside siempre en examinar si se utilizan medios coercitivos, si se utilizan medios ilícitos y obviamente, incluso aunque no sean ilícitos, si pueden ser dudosos o al menos reprochables desde el punto de vista ético. Y en ese sentido, la regulación de buen gobierno que contiene algunas leyes autonómicas a las que luego me voy a referir, pues supone, creo, un buen anclaje en lo que podríamos denominar las estrategias de calidad pública, por un lado, pero también de implementación, perdón, de mejora de la inmediación o de la proximidad en términos, como decimos habitualmente, de participación en los procesos de tomas de decisiones, ¿no? Y ahí, como veremos, hay regulaciones de carácter
podríamos decir, complementario a la legislación básica estatal, a la Ley 19/2013. Hay otras leyes ad hoc, por tanto, hay algunas opciones del legislador autonómico por regular específicamente esta cuestión de los grupos de interés separadamente, y, por ejemplo, en el caso de Aragón o de la Comunidad Valenciana, e incluso yo distinguiría claramente, como podremos ver, podremos ver, regulaciones de grupos de interés de primera y de segunda generación, ¿no? La primera generación, claramente, en un primer momento, a partir de 2014, empezando por Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón, luego otras leyes más recientes a partir de 2018, el caso de Asturias, Valencia, Navarra, Madrid, que creo que perfilan algo más algunas de las cuestiones, ¿no? Bueno, en cualquier caso, una reflexión preliminar de entrada, ¿no? Yo creo que nos hallamos en una fase incipiente de, no del fenómeno, sino de la regulación del mismo, ¿no? Y evidentemente eso es así porque se trata de un proceso lento, complejo, que va a tardar tiempo en dar sus frutos, ¿no? Porque implica un cambio cultural muy profundo a nivel administrativo, en la casa administrativa. Hay inercias de opacidad, de desconfianza en relación, pues, a fenómenos como el lobby, y evidentemente también por parte de la propia ciudadanía. En ese sentido, no deja de ser decepcionante, como se decía antes ya, la ausencia de una regulación en algunos ámbitos, empezando por el estatal, con alguna excepción, como el caso del registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del año 2013. Y no deja de ser no solo preocupante, sino además paradójico, porque en relación a estas cuestiones que estamos tratando, conflictos de intereses, puertas giratorias, etcétera, ya hay distintas regulaciones que atacan de forma, si queréis, tangencial algunos de los problemas que nos presenta el tema del lobismo. Por ejemplo, pues ya en su momento, en el año 21, se reformó el Código Penal para tipificar el tráfico de influencias. Desde 2015, en el ámbito estatal y también en el ámbito autonómico, pues se regulan las incompatibilidades de las puertas giratorias, la financiación de partidos políticos con la Ley Orgánica 8/2007. Y bueno, en cualquier caso, se me ocurre un paliativo a esta situación, digamos, tan incipiente, ¿no? Que es que ciertamente si se examina a nivel europeo continental, porque evidentemente la realidad del Reino Unido y de Irlanda, en la línea, digamos, de la tradición anglosajona, se puede observar claramente que es un fenómeno poco desarrollado. Es decir, en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea está el famoso acuerdo interinstitucional entre la Comisión y el Parlamento de 2011, que es tributario del famoso Libro Verde sobre transparencia de 2006 o 2007, si no recuerdo mal, y en el ámbito de los distintos estados de la Unión Europea, más o menos homologables por sus características al caso español, pues hay una casuística muy heterogénea. En Alemania no hay ley, pero hay un registro y es obligatorio. En Austria, pues hay ley, hay registro y este es obligatorio. En Bélgica no hay ley, no hay registro. En los Países Bajos no hay ley, aunque sí hay un registro y este es voluntario. En Dinamarca, pues no hay ley, hay un registro que depende del Parlamento, pero es voluntario, siguiendo un poco la estela del caso europeo. En Francia hay un código de conducta que depende en este caso de la Asamblea Legislativa, y bueno, y en Italia pues no hay absolutamente nada, ¿no? Por tanto, hay una realidad, digamos, muy heterogénea, pero además en algunos casos francamente escasa, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, entre otras cosas, porque España es un Estado descentralizado y por tanto la regulación que existe en el ámbito autonómico y también, ¿por qué no?, en el ámbito local, pues evidentemente supone un paso importante en términos, digamos, de probidad, de integridad de esa actividad de influencia y, según mi parecer, el conjunto de las regulaciones que existen en este momento pues merecen un juicio globalmente positivo, ¿no? En la medida en que se proponen o van destinadas a garantizar un régimen, como se decía, de transparencia y de integridad bajo un régimen de verificación o de control, etcétera, etcétera. Luego, en una tabla final intentaremos
digamos, reflejar esa realidad en el ámbito autonómico para que se vea exactamente cuál es su nivel de desarrollo, ¿no? Otra reflexión antes de empezar con un pequeño examen a nivel comparado. Yo creo que no se pueden desechar a estos efectos que decía antes de intentar ampliar o extender la base de la regulación del lobby en el ámbito autonómico o estatal, los potenciales beneficios que este tipo de regulaciones comportan para todos los operadores. Me refiero no solo a gobernantes, por tanto, ejecutivo, el conjunto del sector público, la administración, sino también a los representantes, por tanto, a nivel legislativo, en términos de mayor confianza en la relación entre los mismos, ¿no? O para los propios grupos de presión, no solo porque les facilita la relación, el contacto con la administración, sino también comporta una obvia mejora reputacional, ¿no? Son percibidos, como antes decía, como organizaciones o como entes, digamos, éticos. Y finalmente para la sociedad en su conjunto, porque ahora mismo ya a través de los distintos portales de transparencia, y antes hacía referencia, Xavier, a algunos datos, pues ya se puede obtener un caudal de información a través de lo que figuran los registros, que antes era obviamente algo impensable, ¿no? En todo caso, eso no quiere decir que no urja examinar la posible mejora de esos incentivos, ¿no? Porque ciertamente en algunos casos la posibilidad de utilizar dependencias públicas, que se otorgue un sello de calidad, que se pueda participar en los procesos administrativos cuando hoy hay otros canales en las normas de procedimiento y de participación, puede suponer, digamos, incentivos más bien escasos, ¿no? En todo caso, lo que sí se observa desde la praxis en el ámbito autonómico, pero también de forma informal en el ámbito estatal, es que hay una creciente profesionalización del lobby y el in-house lobby que dicen los anglosajones, ¿no? Por ejemplo, en estas consultoras que han ido proliferando, que tratan los temas de public affairs y por tanto cuestiones de orden regulatorio en el ámbito financiero, energético, farma, qué sé yo, etcétera, ¿no? Aunque también se observa que las grandes corporaciones, por tanto las que están en el IBEX 35, tienen otros canales informales de relación con la administración, ¿no? Y en todo caso, quiero decir con esto que es necesario no solo ponderar positivamente esta cuestión, sino también mejorar en la medida de lo posible. Yo creo que requiere un esfuerzo tenaz para mejorar los medios materiales, para mejorar la información también de los propios lobbies y del conjunto de la ciudadanía, teniendo en cuenta, como decía antes, las inercias atávicas de la casa administrativa y, por tanto, las dificultades que se observan para extender el fenómeno del lobby y su regulación, ¿no? Bueno, algunos rasgos comunes muy rápidamente de las leyes autonómicas, ¿no? A grandes trazos, estas leyes autonómicas incorporan elementos comunes que, de hecho, siguen un poco la matriz o el esquema que diseñó la ley catalana en 2014, por tanto, se define o se incluye una noción o una definición de grupo de interés, porque obviamente no en vano todo grupo de presión es un grupo de interés, pero no todo grupo de interés es un grupo de presión y por tanto eso es lo que intentan precisar algunas leyes en sus definiciones, pero también en el ámbito subjetivo, como veremos. También las leyes contemplan un ámbito de aplicación con un punto de conexión a nivel territorial. Como elemento más destacado, crean los registros, en todos los casos públicos y obligatorios, se somete a los lobbies a un código ético que normalmente es común, pero puede ser, según alguna ley, ampliable a instancias del propio lobby y, en fin, también un régimen de sancionador con algunas infracciones y obviamente sanciones normalmente de carácter económico, pero también de expulsión o de suspensión de la presencia del lobby en el registro, ¿no? Decía que este es un esquema que se ha venido replicando desde la ley catalana del 2014, inicialmente por Castilla-La Mancha y Aragón, pero también por las regulaciones de segunda generación, aunque estas es lo cierto que aportan algunas novedades, como en el caso de Asturias o el caso de Valencia, que incorporan también en la regulación
de los grupos de presión, pues la huella normativa, a la que antes Sarmiento ya ha hecho referencia insistentemente, también la participación en procesos de elaboración de normas y también una regulación sobre la publicidad de los contactos. En todo caso, de todas estas cuestiones comunes, el elemento más relevante obviamente es el tema del registro, ¿no? El tema del registro, que es la opción que, como decía antes, ya hizo en su momento pues, la Unión Europea con el Acuerdo Institucional de 2011, y a través del registro, obviamente, tenemos un vehículo o un instrumento para dar a conocer las personas o las entidades que ejercen influencia en todo tipo de toma de decisiones, por tanto, de políticas, normativas, etcétera, ¿no? Las leyes fijan un contenido mínimo de ese registro, todas coinciden en eso, hay una taxonomía o una, digamos, una tipología de distintas categorías de lobbies, normalmente en el articulado, pero también de forma prolija en algunos anejos o anexos de las leyes. Hay un código de conducta mínimo que puede ser, como decía antes, ampliable, y un sistema de control normalmente a cargo del propio órgano encargado del registro. Y finalmente hay también algunas normas que regulan la colaboración interregistral. Me explico, es decir, evidentemente el registro no solo es privativo en muchos casos, como decía, de la administración o del sector público, sino que se extienden al ámbito local, incluso al ámbito legislativo, ¿no? Hubo un lío, porque no se puede decir de otra forma, con la ley catalana que estableció la obligación de los entes locales de crear un registro propio. Y finalmente, visto el desaguisado y las dificultades, porque obviamente la realidad es muy heterogénea en términos demográficos, administrativos, etcétera, finalmente a través de un decreto ley y de forma urgente se modificó la ley para crear un registro centralizado. Por tanto, se habilita a los entes locales para crear su propio registro, pero eso no es preceptivo, no es necesario, porque se puede tener acceso a los datos que ofrece el registro general. Bueno, esa es la opción que hizo finalmente el legislador catalán, el legislador material catalán, y luego validó el Parlamento, y que finalmente también han acogido la mayoría de leyes, ¿no? Bien, entrando con un poco de detalle en alguna regulación, ya he dicho que en el caso de Cataluña la ley 2014 de transparencia pues incorporaba la regulación pionera de esta cuestión de los lobbies, ¿no? Esta es una regulación, aunque me voy a extender un poquito en ella, esencialmente porque muchas de las cuestiones que planteaban o las dudas que se planteaban en su momento luego fueron reflejadas o solucionadas en buena parte por regulaciones posteriores. Bueno, pues esta regulación, quizá por ser muy temprana, adolece de algunas falencias o algunos errores, evidentemente, en algunos capítulos, como el ámbito subjetivo y, como antes decía, en el tema de la interconexión registral, con ese decreto ley que se aprobó en el año 2015. Y es una ley, además, luego desarrollada de forma muy completa por un decreto de 2015, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el título cuarto de la ley incluye pues, la creación de ese registro público. Sobre la obligatoriedad, se puede observar en el artículo 47 una cierta, digamos, poca concreción, en la medida en que se dice que deberán inscribirse las personas o las organizaciones que ejercen influencia en interés propio o ajeno. Bueno, esa es una redacción distinta de la que hacen otras leyes, donde el término obligatorio aparece de expressis verbis, y es una redacción tributaria un poco de las dudas que tenía el legislador catalán, que, insisto, fue pionero en esta cuestión, en relación con un derecho que figura, un derecho no fundamental, en el artículo 105 de la Constitución, donde ya se garantiza a las organizaciones su derecho a ser recibidos, a audiencia, a participar en los procesos de elaboración de normas, acceder a los registros, etcétera, etcétera. Uno de los argumentos que fue objeto pues, de un dictamen del Consejo Consultivo en relación al decreto que desarrolló la ley es si eso podía ser discriminatorio, el hecho de favorecer o introducir elementos, digamos, de privilegio o de mejoras, digamos, en el tratamiento de algunas entidades como las inscritas, a diferencia de aquellas otras
que no lo están, ¿no? En el ámbito subjetivo, pues bueno, se incluyen las entidades, organizaciones y personas que realizan actividades susceptibles de influir en las políticas públicas, en la elaboración de normas, leyes, disposiciones generales. Y ahí quizá la nota más destacada es que hay una ausencia de una nota que luego sí que nos aparece en otras leyes posteriores, que es la nota del profesionalismo. Es decir, la mayoría de leyes posteriormente, yo diría que todas, después de la catalana, claramente aparece esta exigencia, digamos, de profesionalización, o si no la exigencia, porque también aparecen otros tipos de entes, sí, la definición de algunas entidades u organizaciones como lobbies de carácter profesional, ¿no? Se incluyen también un amplio abanico de excepciones que luego también se van repitiendo, como veremos en otras regulaciones autonómicas, por ejemplo, pues las actividades de conciliación o de mediación, la defensa de intereses en el procedimiento puramente administrativo, el asesoramiento jurídico, etcétera, ¿no? Y claro, en ese contexto hubo críticas tanto a nivel consultivo como a nivel legislativo, en el debate o en la tramitación del proyecto de ley. Evidentemente a esa ausencia de la nota de profesionalización, que luego de una u otra forma fue subsanado con el decreto que desarrolla la ley, también se criticó a ese amplio espectro de posibles excepciones, porque parecía una puerta para la huida del registro, pues, de bufetes de abogados, asesores y consultores, contratistas, concesionarios, etcétera, etcétera. Y luego incluso se llegó a proponer en el debate, pues, la posibilidad de condicionar el acceso al registro, mejor dicho, la obligación de registrarse, dependiendo de los niveles de ingresos de cada uno de esos entes o lobbies, ¿no? Bueno, el contenido del registro, luego lo veremos en todos los casos, pues contiene una regulación ordenada por categorías de personas y organizaciones, el código de conducta común, el sistema de control y de fiscalización, es decir, los mecanismos de denuncia con una amplia legitimación para denunciar, y finalmente también un sistema de publicidad para que figuren las reuniones, las audiencias, los contactos con los diputados, ¿no? Por lo que se refiere a las obligaciones de los declarantes, pues bueno, en el artículo 50 se establece, pues, la obligación de aceptar que la información que se facilite se haga pública, que se proporcione una información veraz y obviamente que se someta al lobby al régimen de control, ¿no? En el caso catalán hay un régimen sancionador muy gravoso, todas las infracciones son muy graves, y además con una cuantía muy onerosa, es decir, no distingue, y esa es una de las críticas que se le hizo a la ley y que no se enmendó. No se enmendó en ningún caso, es que no se distinguen entre las infracciones, digamos, derivadas de una mera diligencia, falta de diligencia leve, de otras más graves, por ejemplo, el hecho de olvidarse de actualizar periódicamente los datos del registro. Y finalmente, por lo que se refiere a la gestión, pues bueno, se prevé en la ley la colaboración con el Parlamento de Cataluña, porque como luego veremos en una disposición adicional de la ley, se mandató a la Cámara para disponer de una regulación propia por la vía de la reforma al reglamento. Y hay un aspecto polémico que luego también veremos en algún otro caso, como es el hecho de que la dependencia del registro se atribuye orgánica y funcionalmente a una dirección general que está en el Departamento de Justicia actualmente, que es la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas. ¿Por qué? Porque esa misma Dirección General es la que se encarga del registro de asociaciones y de fundaciones, y se podría potencialmente producir un conflicto de intereses en la medida en que algunas de esas asociaciones y fundaciones, ¿por qué no?, pueden actuar también como lobby, ¿no? Bien, hacía referencia al caso del Parlamento de Cataluña y, como decía, una disposición adicional, la quinta G de la ley del 2014, pues mandató la reforma al reglamento. El Parlamento se lo tomó muy en serio, porque lo cierto es que modificó el reglamento con mucha celeridad.
añadió un título, el título sexto del reglamento, y la mesa ha adoptado desde esa fecha distintos acuerdos que están aquí relacionados y que afectan obviamente al proceso de inscripción, derechos, deberes, códigos de conducta, etcétera, un poco replicando los términos de la legislación general. El órgano encargado de ese registro del Parlamento es el Departamento de Gestión Parlamentaria, algo digamos, cuestionable en la medida en que es el departamento que se encarga del registro de las iniciativas, etcétera, bueno, de las comisiones, etcétera. Bueno, y el Parlamento hizo una llamada inicialmente a casi 500 entidades con las que compartió esa regulación y a las que invitó a registrarse. Y bueno, en este momento me constan que hubo casi 500 solicitudes atendidas, aunque debo reconocer que, digamos, este es un registro que hoy por hoy es de una más bien escasa operatividad, ¿no? Bien, Castilla-La Mancha fue la segunda regulación. En el año 2016 la Ley de Transparencia incorporó esta cuestión en el título cuarto, el relativo al buen gobierno. Sigue a grandes rasgos la ley catalana, crea un registro público y obligatorio, fija las obligaciones, el régimen sancionador. Luego hay un mandato de desarrollo reglamentario y lo cierto es que eso se hizo, aunque más tarde, 2 años más tarde, en 2018. Aunque eso fue relevante porque la creación y puesta en marcha efectiva de ese registro no tuvo lugar hasta la entrada en vigor de dicho decreto, ¿no? El ámbito subjetivo, bueno, es más preciso que en el caso catalán y ahí sí que se incluye claramente la nota de la profesionalización que decía antes que faltaba en el caso de la regulación catalana, ¿no? Por lo que se refiere al régimen del registro, pues bueno, el registro es público, accesible a través del portal, depende funcional y orgánicamente de la administración, en este caso de la consejería competente en materia de buen gobierno. Ese fue un aspecto polémico en el debate legislativo. Actualmente hay un decreto, el 77-2019, que lo atribuye a la vicepresidencia del gobierno y bueno, en ese registro pues se incluye, igual que en el caso catalán, pues la clasificación de personas, la información que se debe proporcionar, el código de conducta, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que se refiere a la inscripción, es algo más, digamos, completa la regulación en el artículo 45 que la normación catalana, en la medida en que, por un lado, hace referencia a los sujetos descritos en el artículo 43 en el ámbito subjetivo de la ley y, por tanto, ahí está esa nota de profesionalización, pero también extiende esa obligación a las plataformas, redes u otras actividades con o sin personalidad jurídica que realicen actividades de influencia. Por tanto, ahí está absolutamente todo, ¿no? Hay un elemento que aparece en la ley que es que es obligatorio inscribirse para acceder a las agendas de los altos cargos, la cual cosa fue criticada durante el debate de la ley porque es totalmente superfluo en la medida en que, ya lo dijo el Consejo Consultivo de la Comunidad también, esos datos ya son públicos en virtud de lo que previene el artículo 9.3 de la Ley de Transparencia de la propia comunidad y de un acuerdo de gobierno de 2017, ¿no? Bueno, en cuanto a las excepciones, son las mismas que las que aparecen en el caso catalán, ¿no? El contenido mínimo del registro nos aparece en el artículo 46, por tanto, muy en la línea de lo que antes he planteado en relación a la cuestión catalana. Las obligaciones derivadas de la inscripción en el artículo 47 son análogas y en el artículo 50 nos aparece un régimen sancionador para el incumplimiento de las obligaciones tanto de inscripción como del código de conducta, ¿no? En todo caso, alguna cuestión relevante más allá de aquellos aspectos, digamos, coincidentes con la regulación precedente. Bueno, la coordinación de toda la ley, y por tanto, incluidos los lobbies, se encomienda a la Comisión Interdepartamental para la Transparencia y se crea un órgano de garantías adscrito a las Cortes. Me refiero a eso porque en todas las comunidades más o menos se ha creado un órgano, digamos, que actúa
en vía, podríamos decir, administrativa, atendiendo las quejas y reclamaciones de esa naturaleza. El hecho de que la ley extiende, digamos, el ámbito de influencia de ese órgano al ámbito de los lobbies, quiere decir que las quejas o las cuestiones que se puedan plantear ante el funcionamiento del registro, etcétera, deberán sustanciarse, entiendo, ante esa propia comisión interdepartamental, ¿no? Hay una referencia a la ley también al ámbito parlamentario y de hecho la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha adoptó un acuerdo en el año 2017 para aplicar la ley y el apartado 3 prevé la creación de un registro, pero no me consta que se haya hecho efectivo hasta este momento. Y hay también finalmente una novedad, yo creo relevante, en el artículo 17, que luego ya se reproduce en alguna ley posterior, como es la necesidad de elaborar un informe estadístico periódico, en este caso anual y semestral, por parte del órgano responsable del registro, que se eleva al gobierno y también a la Cámara y se hace público a través del portal de transparencia. En el caso de Aragón, las Cortes aprobaron la ley de transparencia en el 2015, que no incluye la regulación de grupos de presión, y la opción del legislador aragonés fue adoptar una ley ad hoc específica que llaman de integridad y ética pública, donde se regula el régimen de los lobbies, aunque eso fue ampliamente debatido porque algún grupo parlamentario pues, planteó la supresión de esa cuestión, ¿no? Se incluye ahí una definición amplia de lobismo, incluso se habla de cualquier tipo de comunicación, no solo de reuniones o contactos, sino podría ser un correo electrónico, cualquier comunicación de esa naturaleza. Y la cuestión polémica que se reproduce ahí también fue la dependencia del registro. En este caso la solución fue, creo, una solución positiva porque se atribuye en este caso a una agencia de integridad y ética pública que depende de las Cortes y por tanto no del gobierno, no de la administración, y esa fue una propuesta que hizo el ombudsman, el Justicia de Aragón. Por lo que se refiere al ámbito subjetivo, pues bueno, más o menos ahí vemos lo mismo que nos aparecía en la regulación de Castilla-La Mancha y por tanto la nota de profesionalismo. En el ánimo del legislador de precisar el ámbito subjetivo, la verdad es que hay algunos aspectos, yo creo que poco exitosos, ¿no? E incluso dudosos, porque se habla de talleres o grupos de ideas, no sé si se está refiriendo a los think tanks, pero incluso se incluye a los medios de comunicación, organismos académicos, organizaciones religiosas incluso, y evidentemente hace referencia a los consultores de relaciones públicas, pero incluye también a los sindicatos, pero no a los partidos políticos, algo que por cierto sí planteó algún grupo parlamentario. Lo cual a mí me plantea algunas dudas. En relación a las excepciones, son las mismas que nos aparecen en las leyes precedentes, tanto catalana como castellano-manchega, aunque debo decir que esa fue una cuestión que no incorporaba inicialmente el proyecto, sino que fue obra de una enmienda del grupo de Ciudadanos, ¿no? Las características del registro son comunes a los registros que hemos visto antes. El registro es público, la inscripción a instancia de parte es obligatorio, aunque este es un extremo, por cierto, que fue incorporado ya en la fase más avanzada de la tramitación de la ley. El régimen jurídico se difiere a un reglamento de organización y funcionamiento de la agencia, que no me consta hasta este momento, y luego hay una referencia también al código de conducta, ¿no? El caso de Navarra es también un caso curioso porque Navarra fue la primera comunidad que dispuso de una ley de transparencia en 2012, de transparencia y de gobierno abierto. No contemplaba los lobbies. En junio de 2016, en el contexto en que otras comunidades como Castilla-La Mancha y Cataluña antes ya habían dispuesto de regulaciones propias, se debatió una proposición no de ley para modificar esa ley. Era una PNL muy sucinta, no fue tomada en consideración, una proposición de ley muy sucinta, no fue tomada en consideración e incluso contó con un informe desfavorable del gobierno foral, ¿no? Pero luego ya finalmente en 2018 se adoptó una ley de transparencia nueva que derogó ampliamente la ley del 2012, donde se incluye ya la regulación de los grupos de interés. Bueno, el ámbito subjetivo en esa ley
muy parecido al que aparece en los casos de Aragón y en el caso de Castilla-La Mancha, sobre todo, y el registro es de naturaleza pública, ¿no? La ley del Principado de Asturias del 2018 contiene una regulación, obviamente, de los lobbies, por eso me voy a referir, pero además es coherente con la rúbrica de la propia ley y es de las pocas donde aparece claramente destacado que va a regular los grupos de interés, ¿no? La definición y el ámbito subjetivo es mutatis mutandi, lo mismo que nos aparecen en otras regulaciones anteriores. En todo caso, aunque sigue la estela, dicho, de esas regulaciones, lo cierto es que hay alguna precisión, alguna acotación o alguna mejora, por ejemplo, en relación a la definición de todo el ámbito subjetivo del sector público asturiano, que aparece de forma muy detallada o muy precisa en la ley, ¿no? Las características del registro, las mismas que ya conocemos: registro público, obligatorio, en este caso adscrito al Gobierno a través de la Dirección General competente en materia de participación ciudadana. Los requisitos son los mismos, el régimen sancionador más o menos en los mismos términos, y quizá la novedad más destacada es que es la primera ley donde ya nos aparece aquella cuestión que Sarmiento trató al inicio de su intervención, que es el tema del expediente de huella en la actuación pública, que esa es la denominación que adopta la ley como garantía de la trazabilidad de los cambios que introducen las normas en su elaboración, y con la obligación o la prescripción de detallar de forma comparada todas las versiones de los textos normativos desde la fase de borrador hasta la fase definitiva, y por tanto dejando muy claro los cambios que se han operado durante su negociación. El caso de la Comunidad Valenciana, y voy acabando, el Pleno de las Corts debatió una PNL en 2016 que fue aprobada. Bueno, hubo un debate muy intenso. El Grupo Parlamentario Popular expresó reservas muy poderosas que luego trasladó también al debate de la ley, pero no fue hasta 2018 que se reguló la actividad de los grupos de interés con una ley ad hoc, con una ley específica. Esta es una de las comunidades que optó, en este caso, por no regularlo en el ámbito del buen gobierno, en las leyes de transparencia, ¿no? En la definición del ámbito subjetivo nos aparece, pues, prácticamente lo mismo que en otras regulaciones anteriores, aunque vuelve un poco al esquema catalán, porque no nos aparece ahí la nota de profesionalismo, ¿no? Aunque luego sí se precisa mucho el abanico o el espectro de posibles excepciones de inscripción del registro, ¿no? Y en ese caso nos aparecen, pues, las corporaciones de derecho público, los colegios profesionales, los partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el registro es un registro público, gratuito, los requisitos son los mismos: código de conducta, obligaciones y derechos, régimen sancionador, y ahí también nos aparece la cuestión de la huella normativa en los términos más análogos, más bien parecidos a lo que hemos visto en el caso asturiano. Y quizá la otra novedad importante a destacar, pues, es la llamada regulación de la participación previa de los lobbies en los anteproyectos y decretos del Consell. Bueno, el objetivo, se dice, es mejorar la calidad normativa, evitar obviamente la litigiosidad posterior, y se dice que es compatible con los trámites de audiencia y participación, como no podía ser de otra forma, que ya prevén las leyes de procedimiento y las leyes de transparencia y de participación. Se trata de un trámite que no es vinculante, aunque en mi opinión es francamente algo perfectamente superficial y contingente, en la medida de que, ya digo, los lobbies tienen la posibilidad también de participar en el procedimiento de elaboración de normas a través de lo que ya disponen las normas generales, ¿no? Y finalmente hay una disposición única que prevé la posibilidad de impulsar convenios u otros mecanismos de colaboración con otras administraciones, en este caso a través de la posibilidad de establecer canales telemáticos de comunicación. Voy a dejar el tema de Madrid porque Raquel, con mucho más conocimiento de causa, quizá va a hacer referencia a esa regulación, y acabo con algunas cuestiones de carácter general que se pueden extraer de este examen muy rápido y acelerado, por cierto, de la regulación autonómica de los lobbies, ¿no? Yo diría que, y acabo, yo diría que
tanto las recomendaciones internacionales como la praxis ponen de relieve la necesidad de contar con un concepto más robusto, más claro y más preciso de grupo de interés, y creo que incluso las excepciones que contemplan algunas leyes pueden constituir una vía de huida y de opacidad de los lobbies. En segundo lugar, hay que atacar la cuestión de la eventual mejora de los derechos y ventajas que supone la inscripción. Para mí, los incentivos que hay ahora en la mayoría de regulaciones no son suficientes y una posibilidad sería, por ejemplo, estudiar la posibilidad, digamos, de regular de forma diferenciada los lobbies más importantes de aquellos que no lo son tanto. Por tanto, que haya cargas distintas y, por tanto, no hacer tan gravoso para los lobbies, digamos, más modestos la obligación de inscribirse. Habría que regular también de forma conexa con lo que prevé, las leyes de transparencia, el tema de los conflictos de intereses y, por tanto, las puertas giratorias, porque tiene que haber constancia clara de qué personal de esos lobbies han ido a parar a la administración y al revés, y cuáles ejercen esa función de forma profesional. Y finalmente, creo que hay una cuestión también relevante. En la medida en que vaya extendiéndose la regulación de lobbies, habrá que abordar la actividad transnacional. Evidentemente, no se pueden poner puertas al campo. La mayoría de lobbies actúan no solo en todas las comunidades autónomas, en el ámbito estatal, sino también a nivel internacional. Hay que extender la misma dinámica de regulación autonómica de los lobbies al ámbito parlamentario y de los órganos reguladores. Habría que mejorar, en mi opinión, la información, la sensibilización y también la formación del conjunto de altos cargos y empleados públicos, y, en definitiva, también mejorar, digamos, el funcionamiento de esos registros dotándolos con mayores medios materiales y personales. Por tanto, son algunos de esos, digamos, elementos que podrían contribuir a esa mejora que digo. Finalmente, bueno, en el trabajo hay una estadística donde hago constar, digamos, las comunidades autónomas que disponen de registro, las que tienen registro obligatorio, las que no, en qué fase de elaboración y dónde se puede obtener esa información, que en todo caso ya facilitaré a la organización. Y acabo, en todo caso, bueno, agradeciendo o reiterando las gracias por la invitación y pidiendo disculpas quizá por si me he extendido en la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Ha sido una exposición muy interesante y muy trabajada que agradecemos. Como vamos efectivamente un poco mal de tiempo, vamos a darle ya inmediatamente la palabra a Raquel para que use su turno. Cuando quiera, Raquel. Muchas gracias, José Antón. Bueno, buenos días a todos, buenos días. Pues lo primero, por supuesto, agradecer a los organizadores que me han invitado, que para mí pues es un placer pues volver, aunque sea virtualmente, a mi Facultad de Derecho, que es un gusto ver la sala a través del Zoom. Me hubiera encantado, desde luego, estar allí personalmente, pero las necesidades del trabajo pues lo impiden. Y en todo caso, pues lo que tiene es ser el último toro, no de la tarde, de la mañana y casi a la hora de comer, y además ir después de la maestría que ha demostrado pues Joan Ridao en toda esta materia, pues evidentemente voy a aligerar pues para no repetirme, no aburrir y en la medida de lo posible fomentar el debate, que yo creo que es lo más interesante, y luego por otro lado porque efectivamente todas nuestras contribuciones pues se pasarán por escrito. Yo, al igual que Joan, quiero comenzar mi intervención pues constatando eso, que los casos de corrupción pues han incrementado exponencialmente la desconfianza, ¿no?, que es la palabra de moda en la actuación política, y esto incluso va aparejado con un creciente interés por la ética pública, en la que marco pues toda esta cuestión de la regulación de los lobbies. La adaptación de las instituciones a los nuevos códigos éticos es, por un lado, fruto de su permeabilidad, es decir, de su sometimiento a la opinión pública. Por lo tanto, es necesario que en toda esta regulación se busque la objetividad, que es, digamos, como la antítesis a esta permeabilidad a la opinión pública. ¿Objetividad en qué? Pues en la predeterminación de esas conductas, y que tengan cada vez estas más notas de mala in se, si se me permite, que de mala prohibita, es decir, que puedan ser objetivadas su inconveniencia. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho de percepción.
Esto nos lleva a otro tema también muy interesante, que es el de la ejemplaridad, es decir, que se alega como la imposición para esos deberes tan intensos que tienen hoy en día los representantes. Resulta indudable que la actuación de un diputado individual pues trasciende debido a su dimensión pública y deja una impronta tanto positiva o negativa en la institución por la que pasa. Pero aquí ya introduzco un tema. ¿Es exigible a un representante mayor cota de ejemplaridad que la que se puede exigir a un ciudadano? Ahí queda para el debate. Somos seres tendentes a la generalización, aunque sea solo porque llevamos un rasgo que es el de la apofenia, que es decir, es atribuir patrones o conexiones a sucesos que a veces son aleatorios. Hay 3 casos de corrupción y la política es corrupta. Esto ha sido una generalidad y es que lo cierto es que tendemos a elevar la categoría, la anécdota, ¿no? Pero incluso esto políticamente pues también se ha dejado ver en el apellido, el adjetivo que se le ha dado a la casta política para definir lo que no deja de ser el estatuto jurídico del parlamentario. En este clima de desconfianza es por tanto donde desconfianza hacia los cargos públicos como sujetos fácilmente corrompibles. Yo aquí traigo una frase también para servir el debate: el poder no corrompe, el poder desenmascara. Es decir, que la capacidad de corrupción de la persona no es inherente al cargo, sino a la propia persona. Son sujetos, decíamos, corrompibles. El ideario de la cultura actual por naturaleza, y es en este contexto en el que surgen a nivel autonómico pues las diferentes leyes con conceptos como integridad, ética pública, transparencia, buen gobierno y los grupos de interés, que pivotan sobre los que se consideran los remedios naturales frente a la mala política. La ética institucional, la parlamentaria, si se me permite llevarla a mi terreno, pues sería esa suma de éticas individuales y nos daría esos instrumentos para luchar contra el conflicto de intereses, el nepotismo o el clientelismo. En definitiva, los instrumentos para procurar esa ejemplaridad y el no prevalerse o la no prevalencia en el ejercicio del cargo. En este contexto, los lobbies son, en ese imaginario, unos tentadores, son los que pueden corromper al cargo público. En una política consumista como la que tenemos, los términos de la videopolítica de Sartori, pues si se me permite, la del titular, el eslogan sencillo, pues el equivalente, y así pues me lo he permitido poner por escrito, de los lobbies son los influencers, ¿no? Pues estos son los influencers de la política. Estos políticos de vestíbulo, recordemos que de ahí viene su nombre originario en inglés, estos lobistas, en una teoría de la difusión de las innovaciones son, por otro lado, ya en un sentido positivo, los innovadores, los que de una manera profesional orientan agendas, los auténticos stakeholders. Y en definitiva, los que en una versión moderna de la autoritas senatorial romana y desplegando toda su capacidad de seducción, pues son los que promueven esos cambios políticos y legales que se consideran necesarios. Las normas autonómicas estudiadas y magistralmente expuestas por Joan delimitan y definen esa actividad de lobby. Las notas características o comunes que en ellas se encuentran pues son ese ejercicio de una comunicación directa o indirecta, y eso por ejemplo lo matiza de una manera muy concreta la normativa madrileña. Entran en contacto con cargos, autoridades del sector público, instituciones, órganos estatutarios con una finalidad concreta que es la de influenciar. ¿Influenciar qué? La toma de decisiones públicas y por lo tanto la intervención en el agenda setting. Fijar los temas, lo que no está en la agenda no existe, lo que no está en el presupuesto no existe, pues previo a que esté en el presupuesto debe de estar en la agenda. Esa comunicación se desarrolla en nombre propio o en nombres de terceros y siempre es en beneficio propio, en beneficio de unos intereses y por tanto no altruistamente. Efectivamente, y como se ha puesto en manifiesto, la ley asturiana, el artículo 55, introduce, cosa que acompaña en otra normativa autonómica, el elemento de la profesionalidad, es decir, la dedicación profesional
bien como un todo, como una parte de su actividad para configurar el lobby desde el punto de vista teórico. Excluye también, con carácter general, la normativa autonómica, actividades relativas a la prestación de asesoramiento jurídico, vinculadas a defender intereses afectados por el procedimiento administrativo, y también actividades de conciliación o de mediación. Castilla-La Mancha, por su parte, con bastante acierto, deja salvo y le siguen otras normativas el ejercicio, obviamente, de los derechos individuales de reunión y acceso a petición. No toda reunión es una actividad de lobby, incluso aunque se vaya a hacer una petición expresa a un cargo público. Pero sin duda, la regulación más completa, y como se ha podido demostrar en la exposición anterior, es a mi juicio, comparto creo con el ponente anterior, la ley catalana y también la ley valenciana, que de alguna manera la complementa. La ley catalana introduce, yo lo considero una cautela, Joan, el incluir la independencia de la forma o el estatuto jurídico de la persona o la organización, siendo trascendente no esto, sino efectivamente la actividad y la finalidad con la que se ejerce. Incluye, por lo tanto, en ese artículo 47, las plataformas, las redes u otras formas de actividades colectivas que, a pesar de no tener personalidad jurídica, constituyen de facto, y me gusta mucho la expresión del legislador catalán, una fuente de influencia organizada, con independencia, por lo tanto, de su estatuto jurídico. Con esa misma idea de poner el centro de gravedad en la actividad de influencia para definir el lobby y no en la forma jurídica que se utilice, se establece igualmente en la normativa valenciana, de manera, a mi juicio, muy acertado. El artículo 4 de la ley valenciana considera la actividad de influencia también toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, que es un matiz importante, con los sujetos influenciables, con la finalidad de influir en la toma de decisiones y, en definitiva, en los procesos de elaboración y aplicación de las políticas públicas, los proyectos normativos, las iniciativas parlamentarias desarrolladas por esta entidad o grupo organizado de carácter privado o no gubernamental, en beneficio, como decíamos, de intereses de terceras partes. Se refirió Joan, en este caso sí que tengo que repetirme un poco porque creo que es trascendente, no tienen consideración de actividad de influencia las reuniones y los actos de carácter meramente protocolario, las actividades también que puedan ser realizados por entidades privadas pero en ejecución de funciones públicas o de prestación de servicios públicos, cuando estos vengan además determinados por una norma, la intervención en procesos de participación públicos que sean previstos expresamente en una normativa o en un reglamento, y la participación en órganos colegiados de consulta y participación de la administración en este caso, pues la Valencia hace referencia a su estructura, a la Generalitat, y del sector público instrumental regulados por normas legales o reglamentarias. En definitiva, es un más de las tradicionales exclusiones del asesoramiento, de la mediación y de la conciliación. En este sentido también tenemos que indicar que también de manera muy acertada la ley valenciana incluye una serie de categorías de grupos de interés que si realizan alguna de esas actividades de influencia deben de ser expresamente, aunque no sea lo habitual, contemplados como lobistas. En este caso, pues las consultorías de relaciones públicas, los representantes de organizaciones no gubernamentales, las empresas, las asociaciones industriales o profesionales, los colegios profesionales, los sindicatos, las organizaciones empresariales, los talleres, grupos de ideas, despachos profesionales, organizaciones religiosas y académicas, y por lo tanto, como decía, categorías son muchas y posibles, y no siempre son las que al imaginario cuando pensamos en el lobby nos vienen a la cabeza a raíz de lo que acabo de comentar, pero que con gran acierto se procede, digamos, a esta tipología, este números clausus, pero ciertamente con una apertura en su voluntad de determinar cuáles pueden ser esos sujetos que pueden realizar ese ejercicio de lobismo, ese ejercicio de influencia en los cargos públicos. Excluye la obligación de inscripción y por lo tanto considera que a priori no serían en ningún caso sujetos que puedan realizar actividad de lobby las organizaciones
organizaciones intergubernamentales y las agencias vinculadas o dependientes de ellas, y también los partidos políticos. Ya se refirió Joan, obviamente esto excluiría los think tank de los partidos, donde claramente no deben de ser desglosados de lo que es la actividad del partido político y por lo tanto de su voluntad de influir y de la obligación, por tanto, de ser objeto de inscripción registral para actuar. Con un principio de mínima intervención también se excluyen a las personas físicas que actúen respecto de asuntos que no impliquen intereses económicos individuales que por su dimensión o por su relevancia sean significantes. Como antes hacíamos mención, no toda reunión que pueda tenerse con un cargo público pueda ser considerada una actividad de lobby, tiene que cumplir esa serie de requisitos y en este caso también se atiende a la dimensión de lo solicitado. Vale. Tal y como podemos extraer de la lectura de las diferentes exposiciones de motivos, estas normativas nos indican que asistimos, y estamos obviamente de acuerdo, a un irreversible cambio de paradigma entre las relaciones del poder con la sociedad, en las que la opacidad y el hermetismo arcana imperi pues, ha dado paso a una visibilidad y a una exposición pública, en consonancia con lo que podemos denominar una nueva cultura de la integridad. Como dice el legislador aragonés, y es destacable, lo rechazable no es que exista esa comunicación entre intereses privados, corporativos, empresariales o sociales, sino la opacidad, la influencia torticera, determinando que estas decisiones no respondan al mandato o al servicio o al interés general. Para ello es para lo que se crean los registros de los grupos de interés con carácter público. En esa inscripción no solamente se realiza el fichaje, por así decirlo, del lobby, sino que va a determinar una serie de derechos y deberes y por ello se permite dejar esa huella, que es lo trascendente, en la actuación pública, que garantice su trazabilidad. Lo más importante, por lo tanto, es la práctica y la obligación de suscribir un código de conducta y la posibilidad de desplegar, fruto de esa inscripción, todo el régimen sancionatorio en el caso de los incumplimientos. La inscripción se realiza a instancia de parte, se opta por el carácter electrónico, no voy a detenerme en exceso porque Joan ha explicado magistralmente todos los diferentes registros en el ámbito de la normativa autonómica, matizar, pues, como ha pasado lógicamente ahí de puntillas, que en Madrid recibe el nombre de registro de transparencia con la finalidad de homogenizarse con la terminología europea, según el acuerdo del Parlamento Europeo de la Comisión de 16 de abril del 2014 y cuyo registro europeo, como sabéis, pues en el corazón de Bruselas engloba a más de 5.000 lobbies y se estima que unas 30.000 personas directamente trabajan en esta actividad. He de decir que he visto con gusto que entre los asistentes al curso se encuentra Dolores González Pastor, a la cual invito pues, a participar en el debate posterior porque es precisamente una de las ponentes de la ley madrileña y además he de decir que también una de las promotoras en la sombra de que la ley llegase a buen término porque digamos que era de las ponentes más a favor de la aprobación de la norma. En esta inscripción en Madrid, en el registro, la particularidad también es que se realiza por un periodo de 2 años, que eso también pues, es cuestionable porque obviamente obliga a su renovación transcurrido ese periodo de aquellas organizaciones que ya habían superado el trámite de inscripción y que deben proceder a la renovación so pena de caducidad. En cuanto a los efectos de la inscripción, pues obviamente el primero y más notorio es la posibilidad de utilizar públicamente la condición de grupo de interés. En ese sentido, pues por ejemplo, normativas como la valenciana, incluso llega a expedir una credencial, no es el único en el ámbito de la normativa autonómica y esto permite hacer pues, constar también... Sí, perdón. Se ha colado por ahí alguna voz. Esto permite, entre otras cuestiones, pues, hacer públicas las contribuciones que se han realizado y a ser informado también sobre los actos y las consultas públicas que la Administración pueda realizar y a recibir la información sobre las actividades formativas y divulgativas que se puedan organizar. La inscripción, por tanto, genera un quid pro quo, es decir, se facilita, por un lado, la actividad de influencia, si se me permite la expresión,
se les da pasillo, se les da pista, pero a cambio lo que se nos pide o lo que se les pide es que hagan todo ese recorrido con luz y taquígrafos. Facilidad a cambio de publicidad y transparencia. Pero como la actitud del legislador indudablemente es de recelo, se introducen cautelas. Esas cautelas vienen en los códigos de conducta, como ha expuesto Joan, que tienen que tener un contenido mínimo, pero que también se deja abierta la puerta a que estos puedan ser reforzados, es decir, a que los propios lobistas, instando a cotas de autoexigencia, pues refuercen, digamos, sus obligaciones de cara a la administración y de cara a esos principios generales que han de cumplir de información, de transparencia y de publicidad. El decreto que crea el registro de Castilla-La Mancha utiliza una expresión en este sentido interesante, habla de un mínimo estándar de obligaciones. Todo lo demás, ese plus, ese refuerzo, pues sería de carácter voluntario. Destacable me parece, y lo llevo ya un poco a mi terreno estrictamente, que es el nuestro, el parlamentario, es la cautela que realiza Aragón en el artículo 37.2 y que parece muy respetuosa con las minorías parlamentarias, donde expresamente se indica que los lobistas no dispongan de los anteproyectos de disposiciones normativas de cualquier naturaleza antes de que estos resulten accesibles al público general. Parece de perogrullo, pero no seríamos respetuosos de cara a la minoría parlamentaria que efectivamente un tercero, ajeno a la Cámara, pudiera disponer de estos textos fuera del ámbito estrictamente de su elaboración antes que un representante de los ciudadanos. La conducta exigible, por lo tanto, pasa siempre por transparencia, información, identificación de quienes ejercen la actividad y veracidad. A partir de esos principios generales, pues si me permitís, pues creo que hay una serie de mandamientos que se pueden, en cierta manera, derivar de la lectura de esta normativa autonómica, que se podrían ser: no pondrás al cargo electo a la autoridad en situación que pueda generar conflicto de intereses. Añade Castilla-La Mancha, incluso aunque este cargo hubiera cesado en el mismo, si hubiera extinguido esa relación previa. Y no influirás deshonestamente. Esto, deshonestamente, pudiera ser concepto jurídico indeterminado, que es exactamente influir deshonestamente. Para eso nos vamos al diccionario de la Real Academia. Es apoyado en valores como la verdad y la justicia y anteponiendo, por tanto, siempre estos a las propias necesidades o intereses. Es decir, siempre se actuaría honestamente cuando se actuase en verdad y en justicia. Aquí se incluiría también esa prohibición de realizar regalos, favores o servicios ventajosos que pudieran comprometer la neutralidad y que va en consonancia con la exigencia reglamentaria en numerosos reglamentos ya del ámbito autonómico de no aceptar regalos que superen eso que se considera los usos comunes y que incluso se ha cuantificado en algunos de los reglamentos parlamentarios de nuestro entorno. También dentro de ese mandato, de esos mandamientos, no difundir información de tipo confidencial. Bueno, aquí también la primera consideración es que pueden acceder a la información de carácter confidencial. Bueno, si pudieran acceder, que ya por sí pues, es dudoso, pues en todo caso deberían obviamente guardar la debida confidencialidad. De igual modo, el Código de Conducta va a obligar siempre a una publicidad intensa de todas las actividades de influencia que tienen el paradigma en el recíproco deber de publicidad de las agendas y que ha sido introducido también por los que me han antecedido en el uso de la palabra. Publicidad de las agendas que no solamente obviamente son actos de carácter institucional que puedan tener sus señorías, sino también específicamente esas reuniones, que es además lo trascendente y lo que sirve para esta función de control. En el ámbito de Madrid, como sabéis, pues me congratulo que en el periodo en que yo fui secretaria general teníamos en el ranking de transparencia internacional el puesto número 1, se articuló de una manera sencilla y los diputados, evidentemente con diferente grado de compromiso, pero sí volcaban sus agendas a través de una aplicación y esto era subido a la web y por lo tanto no solamente cumplíamos con el punto de transparencia, sino que verdaderamente dábamos una información sin en ningún caso obviamente tener los medios para llevar a cabo un control de la veracidad de la misma, es decir, es lo que ellos reportan y se responsabilizan de lo que reportan.
Igualmente, esto supone aceptar un régimen de control y fiscalización y someterse, en su caso, al régimen disciplinario y sancionador por incumplimiento. Dentro de este régimen disciplinario se tipifican, como también ha podido relatar Joan anteriormente, conductas en función también de si es cargo público o si es grupo de interés el que con su actuación pues, ha socavado la cultura de la transparencia y de la ética pública. Se ha incumplido alguno de esos mandamientos a los que antes me he referido. Las faltas se penan generalmente con suspensiones que pueden pues eso, oscilar directamente de una suspensión corta en el tiempo o directamente proceder a la extinción y por lo tanto a la imposibilidad de volver a ejercer debido a la cancelación de la inscripción como lobby. Sí me resulta interesante la pena de boletín en este caso y la destaco, es decir, el hecho de que sea el cargo público el que haya incumplido esa obligación de transparencia, pues en este caso la condena, instruido el procedimiento, puede ser publicada en el boletín oficial y por lo tanto puede ser muy persuasiva para alguien que tiene que someterse al escrutinio público en las urnas, ¿no? Cuando puedas, Raquel, cuando puedas, vete terminando. Sí, termino. Bueno, igualmente, pues destaco 3 ideas últimas del ámbito parlamentario, lo acerco un poco más, totalmente de acuerdo sobre la necesidad de la huella, el expediente de huella que introduce Asturias, que Galicia también tiene y que también tiene Madrid en su artículo 16, donde se quede reflejo de todas esas posibles versiones y las modificaciones para que el ciudadano pueda conocer quién ha propiciado los cambios en los textos legislativos. También lo tiene en este sentido la ley valenciana, en el artículo 18, aunque habla de un informe de participación. Y a mí me resulta, lo introdujo Joan, un poco más curioso el tema de la participación previa en la normativa reglamentaria que pueda establecer el Consell y que se hace, como bien decías, al tiempo que se posibilita la participación ciudadana, obviamente, es decir, es que si no se da audiencia y se permite de una manera reducida exclusivamente a un grupo de ciudadanos porque sea lobby, pues podríamos entrar en un cierto conflicto. En este caso, como decías, es no vinculante, pero hay una obligación de motivar de una manera muy tasada el por qué te separas de ese proceso de participación. Y esto a mí, como letrada parlamentaria, me introduce cierto desasosiego porque el gobierno no tiene que separarse, no tiene que motivarse si se separa, pues por ejemplo, de la mayoría parlamentaria o de una opinión de un grupo parlamentario. Basta simplemente con que indique su voluntad de no aceptar una enmienda, por ejemplo, y luego el resultado es el de la votación, pero no tiene una especial obligación de motivación. Luego, obviamente, la Asamblea de Madrid, sí destacar que fruto de la ley madrileña y también de la reforma reglamentaria que se hizo en el año 2019, existen mecanismos de participación contemplados reglamentariamente para personas físicas y jurídicas residentes en la Comunidad de Madrid y que son tanto las preguntas ciudadanas con respuesta oral en comisión, como por otro lado las propuestas ciudadanas que va en la línea un poco, José Antón, de lo que tú manifestabas de las PNLs, pero que no obstante siempre van a estar mediatizadas por un grupo parlamentario porque tiene que asumirlas como propias, cabe la posibilidad de presentación. Y por último, sí reconocer la completísima regulación que en este sentido y avanzada regulación tiene el Parlamento de Cataluña en sus artículos 222 a 223, donde pues, de manera pionera, efectivamente, pues, reproduce a nivel reglamentario lo relativo a los registros y que bueno, pues que de ahí un poco debería de cundir el ejemplo si efectivamente nos creemos todo esto de la transparencia, ¿no? Y ya os dejo casi para que podamos hacer algo de debate antes de ir a comer. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Raquel. Creo que ha sido una sesión muy interesante porque, por un lado, la meritoria exposición de Joan, minuciosamente llevada a cabo de toda la normativa
autonómica. Y después hay que reconocerlo, tu capacidad también de adaptarte, porque has sido capaz de exponer las categorías sin descender a cuestiones que obviamente tenías también en la misma línea estudiadas que Joan, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha quedado todo muy claro, ha sido un material muy interesante que va a quedar ahí y muy útil para todos. No se ha formulado ninguna pregunta en el chat, no sé si entre la gente que hay en la sala, entre el público, hay alguna que quieran formular. Yo, sin ánimo de alargarnos más, que efectivamente estamos totalmente fuera de tiempo, os pediría una opinión sobre algo que dejé caer en mi introducción. ¿Creéis que la regulación actual autonómica e incluso la que parece que está en marcha en el Congreso es plenamente respetuosa con los principios constitucionales relativos al estatus del parlamentario en concreto, incluso en relación también con la garantía del habeas data, es decir, del respeto de la protección de datos? ¿O, por el contrario, veis que hay también, cara a futuro, algún límite constitucional que pueda estar en juego, más allá de los estrictamente competenciales de Estado y comunidades autónomas? Por orden, puedes hablar, Joan. Activa el micro. Ahora, perdónate. ¿Se me escucha ahora? ¿Sí? Bueno, vamos a ver, yo antes en un pasaje de mi intervención hice referencia a algunas de las dudas poderosas que, digamos, se le plantearon al legislador catalán cuando se incluyó en la ley algunos beneficios, podríamos decir privilegios, que algunos juzgaron de exorbitantes para los lobbies, las entidades que se inscribieran en el registro. Y ciertamente ese debate giró en torno al derecho no fundamental del artículo 105 y por tanto al hecho de que la propia Constitución ya previene que cualquier entidad, cualquier organización pueda tener acceso pues, por la vía de audiencia o por la vía de los registros a esa información y a esa inmediación con la administración, ¿no? Creo que ese debate fue interesante en la medida en que fue zanjado diciendo que evidentemente la inscripción de los lobbies, aunque fuera obligatoria, que esa es la nota relevante, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, no colisiona con ese derecho en la medida en que lo que previene la Constitución es un derecho mínimo y, por tanto, desde ese punto de vista hay otras posibilidades que ofrece la legislación y en ese caso el hecho de someterse a un código de conducta, a una serie de obligaciones, etcétera, etcétera, y a un régimen de control, lógicamente tiene que llevar aparejado algún tipo de contraprestación y eso no fue percibido o visto como un privilegio necesariamente. En segundo lugar, en relación en este caso con un derecho fundamental como puede ser el 23.2 y el ius in officium de los diputados, por tanto la capacidad en este caso, digamos, de que se pueda condicionar el ejercicio de la función representativa, yo no veo ningún inconveniente en la medida en que ahora mismo ya la participación en el procedimiento legislativo está prevista pues, a través de una iniciativa popular, hay otras fórmulas distintas que pueden tener algún tipo de relación con la actividad legislativa, como puede ser el ejercicio de otro derecho fundamental como el derecho de petición, y ciertamente las diferentes cámaras, por la vía del derecho de participación en general y a través de las leyes de transparencia y los propios reglamentos parlamentarios ya prevén la posibilidad de que el ciudadano y las entidades puedan
incidir en la tramitación de las normas o de los proyectos de normas, y por tanto yo ahí no veo ningún límite, ningún condicionante, en la medida en que, y antes lo decía Raquel, pues bueno, aunque pueda plantear algún tipo de duda, lo cierto es que el legislador puede configurar libremente las iniciativas legislativas y por tanto no tiene por qué actuar sometido o condicionado, digamos, a lo que pueda tener origen, en este caso en las propuestas de un grupo de presión, ¿no? Bueno, yo Muchas gracias, Joan. ¿Tienes algo que comentar, añadir Raquel? simplemente eso, pues recordar que la prohibición del mandato imperativo, un poco la línea de lo último que ha dicho, pues va de cara a la presión que pueda realizar el diputado, su formación política, pero también la ciudadanía. Es decir, en ese caso tiene la libertad, o sea, la ciudadanía entendida en este caso como grupo de interés. Obviamente se debe a sus representados, pero a priori no encuentro que en esto tenga que haber una conflictividad. Como sabéis, está en fase de enmiendas. Bueno, es la proposición del Grupo Parlamentario Socialista en relación al registro de lobbies. Había sido rechazada anteriormente el Grupo Parlamentario Popular y bueno, pues vamos a esperar el resultado antes de avanzar conclusiones, pero a priori pues ya tenemos toda la experiencia de la regulación autonómica como para ponernos el parche antes de cualquier herida y que bueno, que se ha resuelto y no está generando en ese sentido litigiosidad. Pues muy bien, muchas gracias a los dos una vez más, y llegado este momento solo me complace pues agradecer a todos vuestra participación y convocaros para las siguientes sesiones del seminario. Un abrazo a todos y levantamos la sesión. Apertas Gracias. a Santiago. Adeus. Dios. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, buenos días, apertas a todos. Chao. No. Muchas gracias. Chao.